unas palabras para nosotros en esta noche. Buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Vignibelis Castillo. Es complicado, se lo dejo pasar. Es complicado pronunciarlo, pero no es tan relevante, pues esta noche hay un nombre después de Dios que queremos nombrar, que queremos recordar. Y es el de nuestro hermano José Igdalías. Fue una excepcional persona y considero que no hay nada que yo pueda decir que ya ustedes no sepan. Pero algo que tengo claro en mi experiencia personal es que Dios puede utilizar a personas para ver el potencial que Él mismo ha puesto en ti. Le doy infinitas gracias al Señor porque no tuvimos o porque nadie estuvo dispuesto a ir a Guayabitos, porque tenía que ser Él el que llegara hasta Guayabitos. Le doy gracias al Señor porque Él sí dijo, sí, yo voy. Y tiempo después dijo, sí, yo me quedo. Y estuvo con nosotros hasta que el Señor se lo permitió. Y les puedo asegurar que aun cuando no iba todos los domingos, sus oraciones estaban presentes con nosotros. Porque no fue un pastor que dio simplemente prédicas, no fue un pastor que dio simplemente directrices. Él entregó su vida a Guayabito. Su sabiduría, que era mucha, su amor, nos mostró paternidad a muchos de los jóvenes de allá. Fue el pastor que me bautizó. Gloria a Dios por eso, porque lo puedo decir así. Dios lo escogió para hacerme morir a mi viejo hombre y comenzar este largo caminar con Cristo. Pero el detalle es, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué va a pasar una vez de que, si Cristo no ha venido, yo tenga la edad de Él, o que Él tenía, que Él tuvo? ¿Qué va a pasar cuando ya no sea joven, cuando no sea esa chiquita inmadura? ¿Qué va a pasar con mi vida cuando yo tenga muchos años en el Evangelio? Pues mi mayor anhelo es que sin importar la edad que tenga, yo pueda seguir sirviendo a Cristo. Porque yo pude ver con mis propios ojos, nadie me lo contó, que cuando uno quiere servir a Dios, lo hace. Y quiero destacar también el trabajo que hizo la hermana Magvis porque fue su fiel compañera. Gracias a la hermana Magvis porque fue un pilar fundamental ahí. Pero también a sus hijos, porque sus hijos también lo acompañaron. Sé que para ellos era complicado dejarlo ir cada fin de semana a un lugar tan alejado, entendiendo su situación. Pero ellos lo amaban. Y porque lo amaban, lo dejaban ir. Gracias, familia, porque lo dejaron ir. Gracias, Iglesia del Norte, porque lo dejó ir. Y gracias porque lo recibió nuevamente. Porque sencillamente el tiempo que él estuvo allá fue de bendición. Ojo, su legado va a permanecer, su legado va a continuar. Esa es nuestra lucha, nuestra tarea en esta tierra. Él hizo grandes cosas, él fue maravilloso en el servicio del Señor, con debilidades como todos, pero siempre demostró que había una disposición a ser mejor, a dar excelencia. Ahora nos queda, ahora es parte nuestra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese trabajo que él hizo? Por mi parte está mantenerlo, continuar, y que no haya sido en vano tantos años al servicio del Señor, porque hay una nueva generación que continuará ese trabajo. Dios los bendiga. Gracias, Vignibelis. No es fácil, de verdad. A continuación, palabras en nombre de la familia Núñez, a cargo de nuestro hermano Igdalías Núñez, en esta noche.
Buenas noches. En nombre de la familia Núñez Leal, Núñez Bracho, Leal Paredes, es un honor estar representando a toda la familia. Queremos darle gracias primeramente a Dios por ese hombre que me dio como padre. Le dio a mamá de esposo, a mis tías de hermano, de cuñado, de miembro de iglesia. Ese hombre ejemplar, donde de lo mucho o poco que tenía, lo dio hacia las iglesias, lo dio a servir a Dios en todo momento. Gracias, Iglesia Bautista del Norte. Gracias, Primera Iglesia Bautista, Iglesia del Norte, por ese amor que tuvieron con papá desde el primer momento. Gracias a Cibrés por estar un tiempo, papá, dirigiendo esa obra. Gracias a la familia Linares por estar siempre con nosotros en los momentos difíciles, con mamá y con la familia. Y a cada uno de ustedes que están acá, como familia, muchas gracias. Muchas gracias. Y perdonen si hay personas que se me olvidan, pero en nombre de la familia es un honor estar con ustedes. Igualmente a Igma, Igmaliana, Ligni, Magvis, gracias por estar con nosotros. Y a Rocío, que a pesar de que no es sangre, ha demostrado ser más que de sangre. Gracias a cada uno de ustedes. Diomer, y así, en fin, si me pongo a decir de uno por uno, amanecemos. Pero a cada uno, de una u otra forma, muchas gracias. Familia, por estar apoyándonos, y gracias a Dios por ustedes. Que Dios les bendiga. Muy bien, a continuación, palabras en representación de la Iglesia Bautista del Norte de Maracaibo, a cargo de nuestro hermano David Bracho. Aló. Buenas noches a todos los hermanos, familiares, amigos, invitados que en este momento nos acompañan. En lo particular, cuando tuve conciencia, ya lo tenía años recorrido en la obra del Señor, y su legado pues hablaba por sí solo de cómo él le sirvió al Señor de manera sacrificada, contenta, abnegada, con gozo, sabiendo que todo lo que hacía era para la gloria del Señor. Conocí a Lalo desde muy pequeño, cuando me iba a pasar los domingos en su casa para así compartir el juego de niños con Ligni. Ligni es el hijo de Lalo contemporáneo a mí, que éramos como uña y sucio. Hoy día está en Houston. Y otros más que venían de la primera para reunirnos en su casa. Después se reunió Diomer, que está aquí, Julio, Martín y otros muchos que nos acompañaban. En la Iglesia Bautista del Norte de Maracaibo fue uno de los miembros que, procedente de la primera Iglesia Bautista, en la Iglesia Bautista del Norte de Maracaibo fue uno de los miembros que, procedente de la primera Iglesia Bautista del Norte, dieron inicio a la actividad celular, actividad que había sido puesto en práctica en la zona norte de la ciudad como parte de su proceso de expansión. Célula que posteriormente se transformó en Misión Bautista y luego en la Iglesia Bautista del Norte de Maracaibo. Fue maestro de la clase de adultos, clase que preparaba con ahínco y tesón para exponerla cada domingo. Y no olvidamos sus diferencias con el hermano Jesús Peroso, con quien había motivos de interpretación bíblica.
Fue diácono y colaborador inmediato al pastorado en los diferentes pastores que hemos tenido en nuestra iglesia, presidente del cuerpo de diácono, maestro de la clase doctrinal, conjuntamente con el pastor, en donde expresaba en sencillas palabras cuál era la doctrina bautista. Fue uno de los que le dio empuje a la unión varonil de la iglesia, lo que le permitió que la misma llevara su nombre. Apasionado por los juegos de mesa, en especial el dominó, y por el deporte en general, especialmente el béisbol, siendo fanático del equipo Leones del Caracas, manteniendo siempre diferencias con su hermano Ilcía, ya que este es de las Águilas del Zulia. Como educador se constituyó en un maestro nato, autodidacta, ya que dominaba de una manera asombrosa las matemáticas y posiblemente eso le impulsaba a practicar muchos juegos, en los cuales casi siempre ganaba. En la parte doctrinal bautista fue un defensor con argumentos que dejaba a cualquiera impresionado, y sobre todo cuando en esas diferencias aumentaba el volumen de la voz, lo que le hacía pensar a las personas que estaban a su alrededor como muy disgustado, no era más que el furor de defender sus puntos de vista. Participó en muchas comisiones dentro de la iglesia y actuó en representación en eventos nacionales y regionales tales como la Convención Nacional Bautista de Venezuela, ACIBRES, que es la Asociación de la Iglesia Bautista de la Región Zuliana. Sus mensajes tenían una duración aproximada de 1 hora y siempre tenían un profundo enfoque relacionado con la doctrina y la vida cristiana práctica, cuya ortodoxia siempre defendía. En la única oportunidad que se distanció de la iglesia fue cuando recibió el llamamiento al pastorado en la primera iglesia bautista de Los Guayabitos, en el municipio de Miranda, a quien con voluntad y firmeza por varios años estuvo sembrado la palabra del Señor. Todos los fines de semana, y por esta razón de su edad, los días sábados se trasladaba a Guayabitos con su siempre amada esposa, quien le acompañaba hasta las instalaciones de la iglesia. Pernotaba la noche en un sitio especialmente preparado para la pareja pastoral. El domingo muy temprano se levantaba para atender la misión a la cual el Señor le había hecho el llamamiento. Pienso que esta fue una de las satisfacciones más sentidas por Lalo, por ser pastor. Al continuar la línea de su papá José Antonio Núñez y de su hermano Ilcías, de su tío Germán, pastores reconocidos dentro de nuestro ambiente cristiano. Uno de sus acompañantes que generalmente invitaba a su trabajo pastoral era Rodolfito. En diferentes ocasiones participó como pastor encargado y conjuntamente en diferentes ceremonias con el pastor de la iglesia. Hoy le recordamos con agrado y simpatía, agradeciéndole al Señor el habernos permitido compartir por varios años su compañía. Siempre estaremos agradecidos por el trabajo que cumplió entre nosotros. Lalo fue una persona espontánea. Recuerdo que en la presentación del anteproyecto del presupuesto, lo teníamos aquí sentado y yo estaba presentando el programa de cómo poder transmitir el mensaje valiéndonos de herramientas digitales. Y Lalo me decía, ¡ey! Y yo trataba de continuar con la presentación y me decía, David. Y hasta que, bueno, definitivamente tuve que interrumpir y le dije, ¿qué pasó, Lalo? Preguntarle a Norberto que él desde Panamá escucha los mensajes. Eso era Lalo, una persona que se caracterizaba por su ímpetu. Él decía, cuando algo estaba bien, no es mal. Y cuando discutíamos los presupuestos, sacaba las cuentas y decía, hay que corregir los aportes porque no estamos haciendo el cálculo correcto. Y no importaba cualquier argumento o necesidad, pero para él era vital soportar la obra misionera emprendida por otras organizaciones, porque sabía que de esa manera estábamos cumpliendo el llamado del Señor de ir y hacer discípulos. Definitivamente Lalo con su doctrina nos hablaba y a pesar que muchas veces mantenía una posición muy ortodoxa y conservadora, sus mensajes siempre estaban actualizados y los revestía con una práctica donde traía a colación vastas experiencias, muchas de las cuales eran familiares y que enriquecían realmente el aporte, donde decíamos ciertamente el Señor, su palabra no va a pasar porque las cosas que están establecidas en la Biblia siguen siendo vigentes. Hoy le damos gracias al Señor por Lalo, porque sabemos que está a su lado, disfrutando en las mansiones del trabajo que hizo por la obra, por haberlo conocido y por habernos dado la oportunidad de trabajar a su lado. Algunas veces de acuerdo, otras veces en desacuerdo, pero siempre encontramos consenso.
porque el punto de coincidencia era servirle al Señor y buscar seguir trabajando para que la obra del Señor se conozca hasta el último rincón del mundo. Que el Señor los bendiga.